bueno. Vamos a ir al libro de Josué, Josué 6. Josué 6 del 17 al 19, de ahí Josué 7 del 1 al 5 y del 20 al 21. Amén. ¿Están ahí? Josué 6 del 17 al 19. Vamos a ponernos de pie, por favor. Josué 6 del 17 al 19. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Este es Jehová hablando a Josué, dándole las instrucciones. Y ahorita más adelante vamos a hablar qué es un anatema. Vamos a ir al libro de Josué 7, del 1, vamos a leer el 1. Y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová, ¿qué dice? Se encendió contra los hijos de Israel. Y el 5 dice: y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Esto es cuando ya Israel fue a pelear contra los hijos de ahí. Pero ellos pensaban que iban a vencer, porque no sabían que el anatema lo había tomado Acán. Y dice: y los hijos de ahí mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El 20 al 21 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. A este tema lo titulé: cuidado con el anatema. Amén. Esta historia nos enseña cómo Dios le da unas instrucciones a Josué. ¿Por qué? Porque él era el líder. Después de Moisés fue el líder de Israel. Y le dice: cuidado con el anatema. ¿Por qué? Esto fue cuando los muros de Jericó se derrumbaron. Pero ¿por qué le dijo cuidado con el anatema? ¿Qué es un anatema? En el griego se escribe anatema y en el hebreo eren, que significa implicando separación absoluta de Dios y de la humanidad debido a la idolatría, desobediencia o rechazo del evangelio. También significa maldición. Anatema es una maldición. ¿Por qué le dijo Dios a Josué: ten cuidado con el anatema? Porque no vaya a ser que el pueblo fallezca. ¿Verdad que sí? Porque sabía Dios que había maldición a través de esos objetos que los de Jericó habían guardado. Porque hay objetos que son de maldición. Hay objetos que muchas veces guardamos en nuestra casa, que la gente no nos regala, pero muchas veces no le consultamos a Dios si esos objetos
¿Son de bendición o son de maldición? Hay prendas que nos regalan que pueden ser de maldición. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que causó Acán al pueblo de Israel. Por solamente haber guardado objetos de maldición que los de Jericó habían hecho, entonces causó una gran pérdida al pueblo de Israel cuando fueron contra los de ahí. Entonces muchas veces nosotros podemos tener objetos de maldición en nuestra casa y tenemos que tener mucho cuidado. Una vez en Houston fuimos con mi esposa a una casa y un hermano estaba mal, decía que era la ciática, andaba cojeando todo el tiempo, arrastraba el pie. Y mi esposa le dice, ¿pero cómo así? Dijo, no, es un proceso de Dios. Y no era un proceso de Dios, era un anatema que tenía escondido en su casa y él no lo sabía. ¿Por qué? Porque él comenzó a sacar unas espadas curadas, que eso lo usan para brujería. Comenzó a sacar un coco en forma de un viejito, que eso lo usan los satánicos. Y comenzó a sacar muchas cosas que él había recogido de otras casas. Entonces la recolección había hecho que ese anatema que lo tenía dentro de su casa y él no lo sabía, había traído una enfermedad a él. ¿Por qué? Porque cuando él desechó todo, limpió todo su garaje, él pudo caminar. ¿Por qué? Porque hay gente que usan las cosas para maldecirlas. Por eso nosotros no podemos llevar cualquier cosa a nuestra casa. Hubo un predicador, esto es una historia, que hubo un predicador, varios predicadores, y dice que se fueron a predicar a un país, y subió uno y subió el otro, y dice que los micrófonos, cada vez que agarraban un micrófono, uno se caía o sucedía algo, pero no podían predicar el evangelio de Cristo, hasta que Dios le dice al último y le dice, ten cuidado, porque todos los micrófonos están curados, han hecho maldición, le han puesto maldición. ¿Para qué? Para que no puedan predicar el evangelio y la gente no pueda escuchar la palabra de Dios. Y le dijo, usa ese viejito, el de la batería. Y ese micrófono había estado muchos años con ellos. Y estos, los que usaban ellos, los nuevos, los habían sembrado y no sabían quién, pero había hecho una maldición con ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestra casa, con lo que metemos en nuestro hogar. Hay gente que mete cosas en sus casas y dice, pero ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Por qué mi hija hace esto? ¿Por qué mi hijo no está pensando claramente? Es porque llevamos demonios a través de esos utensilios, de esos objetos que han sido para maldición de otras cosas. Yo no sé usted, pero antes de yo venir a Cristo y hasta en Cristo, yo he escuchado a la gente que dicen, haz una limpia. ¿Ustedes saben qué es una limpia? Que dicen, compra una escoba nueva y comienza a barrer tu casa para sacar al diablo. El diablo no se saca con el diablo, nunca en la vida. Porque si este cuarto está oscuro, usted tiene que prender la luz para que se pueda ver y las tinieblas se disipen. Pero póngale más tiniebla, más oscuro se va a ver. Entonces, por eso es que el Señor Jesús dijo, el diablo, un reino dividido no puede prevalecer. ¿Ok? Entonces, cuando barren una casa con una escoba nueva, muchas veces la tiran y dicen, bueno, ya sacaste al diablo, ponlo allá, la escoba tírala allá afuera. Y muchas veces pasa la gente, la recoge y dice, oh, mira, una escoba nueva. Y van y barren en su casa. Y de ahí comienzan a suceder cosas que yo decía, pero antes no sucedía. Claro, ¿por qué? Porque sacaron el diablo de un lugar
y lo llevaron a otro lugar. Y eso es algo espiritual, que nosotros no lo vemos, pero que es real, existe. Entonces el pueblo no sabía lo que había escondido ahí, pero Dios ya se los había anticipado. Por eso es que Dios le dijo: no tomen el anatema, no tomen cosa alguna. Pero después le dice: agarren el oro, el bronce, el hierro y conságrenlo. ¿A quién? A Jehová. Son instrucciones que Dios nos da. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en coger cosas que otro nos regale, que otro nos diga: mire, que le estoy diciendo. Mejor averigüe de dónde es la procedencia. Hay gente, hay mujeres que usan el vestido para hacer cosas ilegales en el mundo espiritual. Y hay mujeres que dicen: me voy a casar, voy a rentar un vestido. Se están llevando una maldición, no a su propia vida, sino a su matrimonio. De ahí se casan hoy y mañana se están divorciando. ¿Por qué? Por el bendito vestido que se pusieron. ¿Por qué? Porque lo usaron para algo incorrecto. Así que cuando usted va a comprar algo, mejor compre lo nuevo. Aunque lo busque en oferta, pero compre lo nuevo. Yo le he dicho a mi esposa, cuando la conoce: vamos a Goodwill. No me gusta, huele mal esa tienda. ¿Por qué? Porque hasta las cargas de la gente se van y se transmiten en las cosas que uno se puede poner. Son cosas usadas, aunque tengan etiquetas, se la pone la gente. Yo he visto gente que usa la ropa, usan las camisetas, usan la gorra y tienen etiqueta. Y le digo a mi esposa: de ahí van y la devuelven. O van y lo venden a Goodwill. O van y lo venden a cosas usadas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio 7. 7, 25 al 26. Entonces Dios sabe por qué nos está trayendo este mensaje. Y sabe, y el anatema no solamente es un objeto, sino puede ser una persona también. Y tenemos que tener mucho cuidado. Deuteronomio 7, 25 al 26. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación ¿a quién? A Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sean ¿qué? Para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea, Dios nos está diciendo: no tomen cualquier cosa, no la lleven a su casa. ¿Por qué? Porque se va a hacer, porque no es que lleva solamente un objeto, no, está trayendo maldición a su hogar. Y eso es un peligro, porque muchas veces suceden cosas que ni nosotros mismos entendemos, pero en el mundo espiritual existen. Entonces cuando usted le regalen un anillo, qué bonito anillo. Una vez antes de casarnos con mi esposa, una mujer dijo: mira, haz una promesa, me saco el anillo, haz una promesa. Yo no tenía dinero para comprar, todavía no nos habíamos casado. Se sacó el anillo y me dijo: mira, haz un pacto con tu esposa. Pero esa mujer se había divorciado como 7 veces y andaba soltera. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiese agarrado ese anillo y puesto al dedo de mi esposa? ¿Qué maldición hubiese llevado a mi familia? ¿Con qué maldición yo hubiese puesto en el dedo de mi esposa y en mi vida? Porque la maldición no solamente afecta a uno, sino afecta a los que están a tu alrededor. Entonces Acán agarró del anatema, escondió, lo tenía muy escondido. Pero ¿por qué me explica? ¿Quién me explica? ¿Y por qué murieron otras personas y no él? Porque dice que los soldados comenzaron a morir. Y si usted lee
en Josué 7, todo el capítulo, se da cuenta que Josué se rompe las vestiduras y le dice: Señor, pero ¿por qué nos entregaste la mano de nuestros enemigos? Y le dice: Josué, es que alguien agarró un anatema. No me reclames a mí, reclámale a tu gente. Porque yo di una instrucción y han hecho lo incorrecto delante de mí. Han agarrado maldición cuando yo ya los bendije a cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando uno tiene un anatema en su casa, no afecta a uno solo, sino afecta al contorno, a la familia, a todos los que están alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 11, 26, 28. Y dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La palabra nos muestra que Dios es un Dios celoso. Entonces no puede haber dos dioses, no puede haber dos reyes, no puede haber dos generales que comanden nuestra vida. O es uno o es el otro. Amén. Entonces en Mateo 6:24 nos dice: o servirás a uno y rechazas al otro, o amas al otro y rechazas al primero. Entonces nos está diciendo: o amas a Dios o amas al diablo. Aquí no hay tercera opción. Son dos opciones: o estamos con Dios o estamos del otro lado. Entonces, por eso es que Dios nos advierte, porque las maldiciones no vienen de Dios. Las maldiciones vienen por nuestra desobediencia, por nosotros querer hacer lo que nosotros queremos, y nos movemos del lado de Dios al lado del enemigo. Y por eso comienzan las maldiciones. Entonces, como estábamos leyendo, el anatema es la implicación, implica la separación absoluta de Dios y la humanidad debido a la idolatría, desobediencia o rechazo del evangelio. Entonces, aquí vemos que cuando nosotros nos vamos con los dioses ajenos, estamos rechazando a Dios. Literalmente le estamos diciendo: no te queremos, no queremos la bendición, sino que queremos la maldición. Claramente eso es lo que nos está diciendo. Por eso es que cuando el pueblo le dijo a Aarón: hagamos un becerro de oro, Aarón dijo: me parece bien. Hicieron un becerro de oro. Y cuando baja Moisés, y Dios, todavía no había bajado Moisés, Dios le dice a Moisés: baja mejor y ve lo que tu pueblo ha hecho. Así le dijo: ve lo que tu pueblo ha hecho, y estoy harto de ellos, porque son de dura cerviz. O sea, literalmente, esta gente le estaban diciendo a Dios: no te necesitamos, queremos nuestra maldición y no queremos la bendición tuya. Porque querían a los dioses paganos. Ellos querían idolatrar a alguien, querían idolatrar a algo, pero no querían idolatrar al Dios único y verdadero. Por eso Dios le dijo a Moisés: estoy harto de este pueblo, lo voy a desaparecer y te voy a crear una nueva generación. Así le dijo. Y Moisésito fue de buena gente y le dijo: no, Señor, te pido que no mates a nadie. Y por eso no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por el pueblo. Y eso está en Éxodo 32. Vemos la separación entre Dios y el hombre. Eso es lo que hizo el becerro de oro, literal. Lo separó al pueblo de Israel, a la preferida de Dios, a su pueblo, los separó del Dios verdadero.
Entonces vamos a ir a Mateo 22. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ser idólatras. Idolatría no significa solamente una estatua. Idolatría es lo que nosotros ponemos primero antes que Dios. Y eso nos puede traer maldición a nuestras vidas. Mateo 22, 37 al 40. Y dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, Y con toda tu alma, y con toda tu. mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero si nos enfocamos en el 37 y el 38, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Que amarlo a Él es depender y enfocarnos solamente en Él. ¿Para qué? Para no tener algo que idolatrar, que no sea Dios. Entonces, cuando nosotros idolatramos algo, a nuestros hijos, idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestro tiempo antes que el tiempo de Dios, idolatramos otras cosas que no son Dios lo principal, entonces estamos trayendo maldición a nuestra vida. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo dije: wow, no es solamente porque la idolatría siempre lo vemos como que es una estatua. Oh, idolatra, ok. Los católicos son idólatras porque adoran a la Virgen María y tanta cosa. Pero nosotros también venimos a ser idólatras muchas veces, porque idolatramos el dinero, idolatramos nuestro trabajo, idolatramos otras cosas que no son Dios y traemos maldición. Y muchas veces no lo sabemos, pero la maldición viene a nuestras vidas. Y muchas veces nos quejamos delante de Dios y decimos: Señor, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero si nos ponemos a pensar, somos nosotros los culpables, los que estamos trayendo esas maldiciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los objetos y con cualquier cosa que pongamos primero antes que Dios, porque eso está trayendo maldición a nuestras vidas. Amén. Elí, los hijos de Elí trajeron maldición, eran como anatema ante Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Elí hicieron pecar al pueblo, porque ellos eran los sacerdotes, y los sacerdotes eran como los guías, los que guiaban al pueblo. Ellos tenían que guiar al pueblo. Por eso nosotros, los líderes de esta iglesia, tenemos mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros los dirigimos a un camino equivocado, estamos siendo anatema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la gente se divida de Dios. Estamos haciendo que la gente siga otras cosas, que su corazón lo pongan en otras cosas, en otras personas, y no lo pongan en Dios. Entonces estamos siendo de maldición para esas personas. Por eso que cada vez que alguien se para aquí o en cualquier otro púlpito, te tiene que hablar y acercar a Dios. No te puede alejar a Dios, si no está haciendo un anatema a tu vida. Y es muy peligroso. Pero no lo vemos así. Y tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Porque si alguien me predica de algo que no es el evangelio de Cristo, es un anatema. Y lo vamos a ver en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Si me acompañan, Gálatas 1, del 8 al 9. ¿Están ahí? Y dice así:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, o sea, si alguien me predica algo diferente que no es la palabra, es maldición a mi vida. Está siendo como piedra de tropiezo entre yo y Dios. O sea, no me está permitiendo que yo me acerque a Dios, ni lo busque a Él, sino que busque otras cosas que no me indican la palabra. Entonces tenemos que cuidar muchas cosas. Por eso les dije al principio, el anatema no es solo un objeto, sino también pueden ser las personas que se pueden convertir en maldición hacia nuestras vidas. Vamos a ir a Hechos, libro de Hechos. Hechos 23. Por eso es que Gedeón, ustedes saben que Gedeón estaba amedrentado. Esa palabra, usted la entiende. Así, amén, dice la hermana. Pero antes de que él cumpliera la función, hacer lo que Dios le había enviado a hacer, a pelear y a luchar contra los madianitas, él tuvo que quebrar el anatema que tenía su papá, los ídolos de su papá. ¿Por qué? Porque la maldición que lo seguía al papá lo iba a seguir a él, y no iba a poder servir a dos señores. Iba a tener que servir a los ídolos de su papá o al Dios que lo había llamado. Amén. Entonces, por eso Gedeón tuvo que quebrantar esos ídolos de su padre, y por eso él tuvo que huir, porque lo andaban buscando. Pero tuvo que hacerlo. ¿Para qué? Para romper las maldiciones. Por eso que nosotros, hay maldiciones generacionales que nosotros tenemos que romper en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como nuestros padres no lo hicieron, no quebrantaron, entonces nos persiguen a nosotros. Y eso es nuestro trabajo, hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a Hechos 23, 12, 14. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado ¿qué? Muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo ¿qué? Bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Mire cómo esa gente se había dado por maldición hasta no matar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de lo que Dios había determinado para la vida de Pablo. Estaban en contra del evangelio de Cristo. Porque Pablo solamente hacía, ¿qué hacía después que se convirtió a Cristo? Predicar el evangelio, llevar el evangelio a donde Dios lo enviaba a llevar la palabra de Dios. Entonces, pero esta gente los quería matar, y estaban, y se hicieron ellos mismos, hicieron maldición para solo matar a un hombre. Entonces, como podemos ver, hay gente, hay objetos que son de maldición para nuestras vidas. Entonces, por eso muchas veces no podemos llevar, o casi siempre, antes de llevar a alguien a nuestra casa, necesitamos consultar a Dios, porque no sabemos si esa gente han hecho pacto con el diablo y llevan maldición a la casa de uno. Una vez mi esposa estaba haciendo una reunión para Simé, y yo estaba orando, y yo dije: amor, yo no quiero que esa persona venga.
Y después me metí a orar y el Padre me dijo, no va a llegar. Y yo le dije, amor, esa persona no va a llegar. No, pero si ya dijo que no va a llegar, no va a venir. ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de ser de bendición para nuestros hogares, para nuestras vidas, llegan a ser un anatema, llegan a ser una maldición. Entonces tenemos que tener cuidado a quién nosotros metemos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestro círculo. ¿Ve? Por eso el Señor Jesucristo tenía sus íntimos. Él no tenía todo mundo, porque sabía que dentro de uno de ellos podía haber maldición. ¿Ve? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ir a 1 Corintios. Corintios 16, 22. ¿Y qué dice? Cuando lo leí esto me llamó mucho la atención. Nunca lo había visto, nunca lo había leído hasta hoy. Y dice, el que no amare ¿al qué? Al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con gente que usted le dice, hey, Dios te bendiga, y usted quiere compartir el evangelio y le dice, que Dios ni Dios, yo no amo a Dios? Una vez con mi esposa en un Chipotle allá, aquí no fue en Georgia, mi esposa le dice, no, Dios te dio la vida. Se rió, ¿qué Dios? Así, literal. Digo, ¿qué Dios? Hay gente que usted le va a decir, Dios es el que te da la provisión, Dios es el que te da el trabajo, Dios es el que te da. Y te quedan mirando como, Dios, si yo soy el que voy y trabajo, dice. Son maldición. Se están maldiciendo a ellos mismos, porque no están reconociendo, porque se están separando del Dios que les provee, que les da la salud, que les da todo lo que nosotros tenemos. No lo están reconociendo y están diciendo que ellos son su propio Dios. Entonces, al alejarnos nosotros de Dios, de la bendición, nos estamos haciendo maldición. Y mucha de esa gente se va a encontrar. Mucha gente que no creen en Dios, que te van a decir que ellos son su propio Dios. Pero después, cuando se encuentran en una situación pésima, se acuerdan de que hay un Dios. Mi esposa la otra vez estaba viendo un video y había un muchacho que decía que Dios ni Dios, que no sé qué, y hablaba y blasfemaba contra Dios. Era un anatema, era una maldición que él solo se estaba tirando. Y cuando de ahí sacaron un video que cayó enfermo y dijo, Dios, perdóname, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en situaciones difíciles nos acordamos que hay un Dios. Pero cuando estamos buenos, estamos sanos, nos creemos que somos Dios. Entonces tenemos que cuidar. Tenemos que tener mucho cuidado con los anatemas que podamos llevar a nuestra casa. Jonás fue un anatema. ¿Por qué? Porque dice que cuando estaba en la barca, no fue a Nínive, iba a Tarsis en desobediencia. Y cuando uno está en desobediencia se vuelve un anatema. Y dice que comenzó a sacudirse toda esa barca. Y si nos damos cuenta, Jonás no solamente le afectó a Jonás, sino a quién, a los que iban con él, ¿verdad que sí? Por eso dice que clamaron a su Dios y decían, pero no estoy en desobediencia, no estamos haciendo nada malo. Ninguno de los que clamaban a sus dioses paganos sabían que no habían hecho algo incorrecto. Pero Jonás sabía que estaba en desobediencia y había hecho lo incorrecto. ¿Y por qué digo que él se convirtió en un anatema, en una maldición? Porque si no lo arrojan al mar, hubiesen muerto ellos también. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia. Estaba él en desobediencia. Así que cuando ellos lo tiraron de esa barca, todo cesó, todo paró.
¿Ven? Entonces, muchas veces hay gente que va a llegar a sus vidas, y si usted nota que su barca se está sacudiendo, es porque esa personita trae su anatema por dentro, y hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, no todo mundo puede ser bienvenido a su casa. No todo objeto puede ser recibido. Si usted, cuando recibe algo o recibe a alguien y nota algo raro, que su barca se está sacudiendo, téngalo por seguro que es un anatema. Téngalo por seguro que si usted le dice, ¿sabe qué? Bye bye, todo se arregla después. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con el anatema. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.